Muy bien, vamos a dar comienzo entonces a esta segunda sesión del día de hoy. El título es Pacto Nacional del Agua. Les quiero recordar que estamos en el hashtag AguaChile 2023. Desde la Comisión de Recursos Hídricos del Senado se ha hecho un llamado a establecer un pacto nacional por el agua con actores políticos y privados, que de manera transversal permita diseñar una agenda común, que establezca no solo objetivos, sino principalmente acciones concretas a ejecutar en nuestro país. Estas deberían considerar la implementación de medidas que permitan incrementar la calidad y la eficiencia, así como también asegurar la sustentabilidad económica, ambiental y social de la población y de las comunidades. También los servicios de agua, por supuesto, estableciendo condiciones homogéneas en el disfrute de este derecho entre todos los ciudadanos que viven en entornos urbanos y rurales. Este es un tema tremendamente importante y que ha sido impulsado hace algunos días por el propio Francisco Lombardo de visita en nuestro país. Hoy queremos también nuevamente recibir al presidente del Foro de la Economía del Agua, Francisco, para que suba a este escenario y poder abordar en más detalle este tema. Y también recibimos de manera remota a la senadora de la República, Isabel Allende, quien también es presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y se va a sumar a nuestro panel. Junto con ello, quiero pedirle que suba a este escenario a Pilar Barría, asesora de Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Y a ver si entonces nos conectamos con la senadora Isabel Allende. Ahí está, senadora, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, espero que me puedan escuchar bien. Felicitar a este tercer Congreso Expo Agua Santiago, por cierto, al Foro de la Economía del Agua y un gran abrazo para Paco Tombar. Muchas gracias, senadora. Pilar. Y aclarar algo inmediatamente. Durante todo el año pasado fui la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, pero ya no lo soy porque nosotros nos vamos rotando cada año, así que en este momento otro senador, pero bueno, quería clarificar. Muy bien, pero igualmente conocimientos tiene al respecto, así que muchas gracias, senadora. Pilar, dejo este panel en tus manos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todos. Tenemos hoy el privilegio de contar. ¿Se escucha la interferencia? Ahora sí. Ahí sí, perfecto, gracias. Bien, tenemos esta semana de contar con este foro del agua, que es un foro importantísimo para nuestro país. Una oportunidad para reflexionar sobre todos los desafíos que tenemos por delante. Voy a hablar. Ahí sí, muchas gracias. Una semana muy importante para reflexionar sobre todos los desafíos que tenemos por delante, sobre cómo buscar objetivos comunes, cómo además construir un pacto nacional por el agua que nos convierta en un país mucho más resiliente frente a impactos del cambio climático que ya llegó. Tuvimos toda esta mañana la oportunidad de escuchar exposiciones muy concretas, todas con información relevantísima sobre los desafíos que tenemos y muy concordantes en señalar que necesitamos construir medidas concretas, pero de manera conjunta, buscando objetivos comunes, escuchando, integrando a todos los actores relevantes en esta materia y que eso debe comenzar ya, porque el cambio climático ya está aquí. Y tenemos la oportunidad, el privilegio de contar con dos expositores de suma relevancia, la senadora Isabel Allende, que ha tenido una tremenda participación y aporte en el país en materia de recursos hídricos, desde la Comisión de Recursos Hídricos con proyectos en torno a la eficiencia hídrica, en torno también a la reutilización de aguas servidas, y a Francisco Lombardo, también desde el Foro de Economía por el Agua, con recomendaciones de suma importancia. Así que los dejo para que escuchemos las reflexiones, primero de la senadora y luego de Francisco. Muchas
Muy bien, muchas gracias. Nuevamente un gusto saludarlos a todos y a todas. Y bueno, yo creo que ya han hablado suficientemente como para tener plena conciencia de que estamos en Chile, quizás el primer país de América Latina, ocupa quizás el primer puesto en América Latina, donde tenemos una mayor demanda del agua que su disponibilidad. Y eso ya nos genera un problema bastante mayor. A eso le tenemos que agregar de que Chile es uno de los países hoy día más vulnerables respecto al cambio climático, tema que imagino que también lo habrán hablado. Y si a eso le tenemos que agregar que Chile, y de acuerdo a todos los diagnósticos que nos han hecho el Banco Mundial y otros, sabemos que tiene un problema de gestión importante, entre otras cosas, gestión del agua, me refiero, entre otras cosas por su notable dispersión. Tenemos a lo menos como 42 o 3 instituciones que están relacionadas con el agua y eso hace imposible una política eficiente. Agreguemos a eso la situación, digamos, que hemos vivido un mega ciclo de sequía de más de 12 o 13 años, continua. No hay que, hoy día podemos agradecer la naturaleza que nos brinda estas últimas lluvias que a lo menos hace que la región metropolitana por primera vez este año llegue a una cifra normal, pero eso no va a solucionar los 12 años continuos de sequía que hemos tenido. Y además de eso, entonces un tema de gestión deficiente, y a eso se agrega una sobreexplotación de nuestros acuíferos. Todo esto genera una situación que hace que Chile requiere urgentemente, y eso es lo que a mí me ha motivado a convocar a todos los actores que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo para todas las acciones, las que pueden ser inmediatas y las que serán de mediano y largo plazo. Sin embargo, tengo que reconocer, y yo creo que me corresponde como legisladora, algunos avances que hemos tenido. Desde luego, nos tomó mucho tiempo, pero finalmente logramos sacar una reforma al Código de Agua. Eso nos tomó casi 12 años, pero aquí quiero por lo menos decir que eso significa el que se reconoce al agua como un bien nacional de uso público, que no estaba. Y también a mí me gustaría que quedara a nivel de Constitución, debo decirlo. Presenté una moción al respecto y fue rechazada por los senadores de oposición en su momento. No sé si en este actual proceso va a haber una posibilidad, pero yo creo que deberá estar a nivel de rango constitucional de decir que el agua además es un derecho esencial, un derecho humano y que debe ser una obligación del Estado, digamos, garantizarla. Pero además de eso, por lo menos en el Código de Agua se le da prioridad al consumo humano y una serie de otras medidas que se toman que hacen un uso por lo menos más eficiente. También, como se ha mencionado, aprobamos la Ley de Cambio Climático, que de alguna manera debe conversar con otros instrumentos como planes de acción comunal y regional en torno al cambio climático. Pero también para que todos estos planes, sobre todo a nivel de cuenca, funcionen, se necesita un órgano ejecutor. Y en ese sentido hay que de una vez avanzar en los consejos de cuenca, a nuestro juicio, donde debieran participar una multiplicidad de actores, porque no cabe la menor duda que necesitamos los titulares de los derechos, las comunidades, los pueblos originarios y todos y cada uno quienes conviven y habitan, y por lo tanto hay que hacer una política pública que en su legitimidad tiene que partir desde la base, y esa base se da justamente a nivel de las cuencas, donde tienen que estar todos los actores presentes, y creo que es importante que el impulso se está dando al gobierno a los planes pilotos de 16 cuencas, para que podamos probar un mejor modelo de gobernanza que sea más participativo y con, obviamente, como decía antes, presencia territorial. Pero bueno, también podría mencionarle que hace muy poco aprobamos una ley que fue ampliamente discutida, no nos puedo hacer con sus controversias, pero creo que muy necesaria, donde se avanzó en la ley de delitos económicos, pero también ambientales. Y esto es algo que por muchos años, por lo menos yo he venido persiguiendo hace muchos años, porque en este país no existe una legislación que regulara penalmente el delito ambiental, o sea, solo había multas. Y eso, francamente, es muy poco disuasivo, y yo creo que aquí estamos dando un paso muy importante porque estamos asegurando mayor exigencia para la explotación de las aguas subterráneas y, desde luego, sancionar el desvío o robo de nuestras aguas. Y eso también es muy importante en un plano de escasez como el que estamos viviendo. Y también quisiera señalar entonces que tenemos
y eso ha sido importante avanzar. Si hacemos la pirámide y observamos primero como la conservación, después y eficiencia y gestión de recursos hídricos, después el reuso, digamos, y finalmente las nuevas fuentes. En la conservación podemos decir que es importante sacar una ley de humedales urbanos, que de alguna manera tenemos que proteger la respuesta que la propia naturaleza nos entrega a nosotros, porque es insólito, pero hasta antes de esta ley teníamos muchísimos casos de humedales urbanos que fueron secados porque simplemente había proyecto inmobiliario para construir casas y no les importaba. Y después estamos también protegiendo las turberas, que es otra de las respuestas que nos entrega la naturaleza y que tenemos que ser capaces de avanzar en aquello, porque tenemos que proteger nuestros humedales, son ecosistemas que juegan un rol fundamental en la retención y prevención justamente contra las inundaciones, son verdaderas esponjas para entregarnos aguas en momentos de sequía. Presentamos un proyecto de eficiencia hídrica, que estamos proponiendo que sean los grandes consumidores quienes deban presentar planes de eficiencia, justamente, y medir su huella hídrica en sus procesos productivos. Yo creo que eso también necesita ese avance y bueno, esperamos que se termine de tramitar. Está en la Comisión de Hacienda, ya pasó por la nuestra del Medio Ambiente. También ahí contemplamos mejor aprovechamiento de aguas lluvias. Curioso, porque ahora que hemos tenido en la zona centro, por primera vez en muchos años, un poco más de lluvia, bueno, si hubiésemos tenido un mejor sistema de captación, evidentemente que nos ayudaría, no cabe ninguna duda. También es importante y con certificaciones para reducción del consumo del agua, siendo más eficiente. En ese sentido, también a través de la Comisión de Riego se entrega subsidios, esta vez no focalizados los grandes, sino que los pequeños y los medianos. Subsidios para que realmente tengamos mejor tecnología y podamos mejorar los revestimientos de canales, en fin, aprovechar de mejor manera tecnologías que nos ayuden a ser un poquito más eficientes. Y también creo que es importante entonces que estamos en este momento tramitando, ya se aprobó una ley de aguas grises, perdón, y estamos esperando el reglamento que aunque parezca un absurdo lleva 5 años, por distintas razones y circunstancias entre salud y Contraloría ha ido y venido, pero bueno, ya estamos a punto que salga ese reglamento. Y en este momento, hoy día, acabamos de aprobar en nuestra comisión, justamente en términos generales y particulares, una pequeña modificación a la ley de aguas grises, donde se permita el uso agrícola a baja escala de estas aguas. Hasta ahora no se permite. Y nosotros creemos incluso que no se permite porque hay una norma que impide, que considera que no debiera usarse para alimentos, sobre todo alimentos crudos o alimentos que están a ras de suelo y que la gente en general los consume así, de manera cruda. Nosotros pensamos que hay un error ahí y hemos pedido a la agencia responsable de inocuidad de la alimentación que apure el estudio y se dé cuenta de la experiencia internacional donde obviamente se utiliza estas aguas grises y en muchos casos no solo con invernadero, no solo para especies arbóreas, sino que claramente para la alimentación. Creo que estamos perdiendo. Y finalmente llegamos a 2 temas. Con esto rápidamente termino para darles a ustedes más o menos lo que hemos trabajado. 2 temas que yo creo que son muy importantes. Esto que decíamos de las aguas grises, pero además el otro tema que es muy importante en reuso, hemos presentado un proyecto para reutilización de aguas negras o aguas industriales. La verdad, en nuestro país, ustedes saben, tenemos 33 emisarios. Hay 31 de ellos que solo tienen tratamiento primario básico. No hay ningún tratamiento secundario, ni mucho menos terciario. ¿Qué significa eso? Que estamos desaprovechando un potencial. Nosotros podríamos estar aprovechando potencialmente a lo menos 8 metros cúbicos por segundo si tuviésemos capacidad de hacerles un tratamiento secundario, y nos podría ayudar muchísimo para regar no solo áreas verdes, sino otros usos en la medida que ese tratamiento secundario sea eficiente. Hay algunos países más avanzados incluso que hacen un tratamiento terciario que lo consumen hasta para como agua potable, digamos, para consumo humano. Creemos entonces que es muy necesario avanzar en eso. Todo esto estamos en el nivel del reutilización, del cual estamos bastante atrasados. Tenemos un decreto supremo 90 que francamente lleva años sin actualizarse, lo hemos solicitado muchas veces, creo que el gobierno todavía está en falta de apurar aquello más. Y finalmente, por supuesto, ya con nuevas fuentes hay que hablar que está pendiente, estamos
esperando las indicaciones del gobierno para terminar de tramitar la ley marco de desalinización o desalación. Nosotros ya lo aprobamos en nuestra comisión, pero obviamente el gobierno ha hecho una serie de indicaciones sustitutivas y estamos esperando aquello para poder terminar de tramitarlas de una vez. Y quiero decir brevemente una experiencia, o sea, una información, porque a nivel, en el área urbana, este país tiene un abastecimiento, digamos, bastante garantizado y un tratamiento, sobre todo de aguas y, por supuesto, alcantarillado que llega al 99%, lo que no ocurre en el ámbito rural. Y eso es imposible ignorarlo. En el ámbito rural solamente el 70% se abastece. Hoy día tenemos que usar camiones aljibe porque la gente no tiene acceso al agua en pleno año 23, siglo XXI. Y además de eso, no tienen tratamiento de agua servida, ni mucho menos entonces los alcantarillados. Entonces creo que aquí también hay un tema que no puede ser menor. Y en este momento tenemos, con la modalidad que tiene Chile, que es muy particular, que son los sistemas de agua potable rural, tienen un grave problema de acceso al agua y, por cierto, se está haciendo políticas para apoyarlo y flexibilizando ley con las exigencias, porque además está pasando que a medida que hemos tenido este ciclo de sequía, cada vez más la captación de agua son más profundas y está produciendo un problema también en la calidad del agua. Hoy día veíamos una zona aquí en la región de Coquimbo donde francamente ya está saliendo el agua con un nivel, sobre todo cercano a la costa, de salinidad que ya sobrepasa todos los parámetros permisibles. Entonces, otro problema que estamos teniendo ya no solo es entonces la escasez del agua en sí, sino que además esta agua se está captando, tiene un tema no menor. Y también tenemos que avanzar, como dije, en las fiscalizaciones y en las exigencias, porque ha habido denuncias que están en procesos de investigación, incluso de presencias de coliformes en esta calidad del agua, cosa que es inaceptable. Con esto me da un poco el tiempo tratar de resumir más o menos lo que hemos estado trabajando legislativamente, impulsando, porque estamos plenamente conscientes de la gravedad de lo que representa, pero al mismo tiempo como país muy vulnerable y al mismo tiempo no podemos seguir siendo un país que tiene tanta dispersión que la gestión la hace bastante poco efectiva. Entonces estamos en el momento que es la tremenda oportunidad de decir, sentémonos todos los actores a generar un gran acuerdo y una estrategia común que nos permita ir avanzando de manera mucho más efectiva y eficaz el cómo damos respuesta a lo menos al consumo humano, que hoy día no está garantizado, y por supuesto para todos los otros usos que son muy fundamentales, y ponerle una cierta racionalidad, porque nosotros creemos que hay proyectos, grandes proyectos hoy día, más bien en el plano agrícola. Qué bueno que seamos una potencia alimenticia, por cierto, celebramos aquello, pero tenemos que tener una cierta racionalidad, porque nosotros tenemos hoy día, y en la región que yo represento en Valparaíso, muchos casos donde claramente se deforestan nuestros cerros, se les saca toda su vegetación nativa o esclerófila que se tenga y simplemente se accede a monocultivos que a veces son de uso bastante intensivo y dejan sin agua a la población local que está ahí mismo, en los bajos de esos cerros. Entonces nosotros creemos que debiera haber también un sistema de evaluación de estos grandes proyectos, cuando estamos hablando de un número importante de hectáreas, que permita también ordenar de mejor manera lo que es un uso más racional y eficaz del agua. Por eso concluyo diciéndoles, bueno, dirán, no sé si Paco quieres alguna observación o apuntarme algo, pero eso es un poco lo que ha sido las preocupaciones que hemos tenido, los avances y lo que está pendiente. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Isabel. Para mí es un honor estar hoy hablando con dos mujeres que saben mucho de agua, pero sobre todo estar hablando con la senadora Isabel Allende, que nos ha descrito y que está haciendo una labor muy importante, me permitiría decir que una labor épica.
hace 500 años, en 1519, nuestro país, el suyo, se unió también en un reto épico. Fernando de Magallanes salió del puerto de Sevilla con la intención de circunvalar el mundo con 5 galeones y 250 hombres. La navegación entonces ya había avanzado mucho. El gran reto que tenía Magallanes es el mismo reto que nos cuenta la senadora Allende, es el mismo reto que tenemos ahora. Cómo circunnavegar el mundo en 5 galeones sin agua. Los primeros depósitos de agua de esos galeones se consiguieron de las minas romanas de Gelbe, en Sevilla, lo cual nos da también una perspectiva histórica de que la lucha por el agua, por conquistar el uso del agua, es una lucha que va allende de los tiempos. Y la gran preocupación y una de las grandes aportaciones que hizo Magallanes, en que cada una de las etapas de su recorrido iba buscando las desembocaduras de los ríos, las fuentes de agua dulce que estaban próximas al recorrido que él tenía que hacer. La épica de aquel viaje nos dio un primer mapa de acuíferos y un primer mapa de los ríos de América Latina. Y estamos en esa situación de nuevo, estamos en una situación en la que tenemos que apelar un poco a la épica, porque el reto es mayúscula, o el reto, el desafío que tenemos, o que tienen como país, pero que tenemos como humanidad, es un desafío mayúsculo, y tenemos un diagnóstico razonablemente hecho. Esta mañana nos honraba con su presencia la ministra de Obras Públicas, la responsable en gran medida, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura y con otros organismos, pero en gran medida de las acciones que hay que hacer en materia de agua en este país, y nos hablaba del diagnóstico y nos ponía el foco en las dificultades de gobernanza. Y nos decía, al igual que nos dice la senadora Allende, que ha hecho un trabajo encomiable en la legislación. Yo soy jurista y cualquier reflexión, si después no se va a oficiales, si no se transforma en leyes, no se convierte en una idea transformadora. Nos decía la ministra esta mañana que el gran reto era la gobernanza y que había que hacer grandes pactos, que necesitábamos buscar consenso, entre los distintos actores. Coincidía en eso con el gobernador Orrego, que con mucha vehemencia nos decía, pero los consensos hay que buscarlos ya. No tenemos tiempo que perder, se nos escapa el agua entre las manos. La senadora Allende ha contado, ella fue la gran impulsora de la constitución de la Comisión de Asuntos Hídricos en el Senado. Ella lleva dedicando parte de su vida como senadora a los temas del agua, y si me permite, querida Isabel, se te ha olvidado contar una pequeña cosa que quizás solo sea un pasito, pero no existe una carrera, no existe una caminata si no se da el primer paso. La senadora Allende impulsó en la Comisión de Asuntos Hídricos una propuesta al Gobierno, que puede ser una propuesta nada más, o que debería de ser algo más, de impulsar ese gran acuerdo nacional sobre el agua en Chile. Yo no les voy a aburrir con los datos que conocen y que han explicado perfectamente la ministra, el gobernador y la propia senadora en sus intervenciones. La situación es absolutamente urgente. Hay que tomar muchas medidas, pero para tomar medidas hay que tener una hoja de ruta. Lo decía esta mañana, no existe viento a favor si no se sabe el rumbo que se quiere llegar. Chile, al igual que España, al igual que
tantos países, y Chile es uno de los 20 países más amenazados por esta situación. Y permitidme una mínima digresión. El que haya llovido no significa nada, es la misma situación que estábamos antes, son las dos caras de la misma moneda. Una sequía tremenda, una sequía pertinaz, una sequía que empobrece y que hace que crezcan las zonas áridas, y de pronto lluvias torrenciales, destructivas en Chile, en España, donde hace una semana morían 3 personas como consecuencia de una dana, de un fenómeno parecido al que han tenido aquí, en Grecia, donde caían 1 metro cúbico de agua, 1000 litros de agua en apenas una hora. Esta es la otra cara del cambio climático. El agua va a ser cada vez un bien más escaso, por más que a veces nos visite de forma destructiva. Pero hay que hacer muchas cosas. Pero para hacerlas y hacerlas bien es necesario contar con el concurso de todos, tener una hoja de ruta, tener una mirada a largo plazo, saber cómo tenemos que planificar, cómo tenemos que equilibrar las soluciones basadas en la naturaleza con las soluciones grises, saber cómo tenemos que combinar el impulso de las aguas regeneradas, de las nuevas fuentes de agua, con la desalación, con la desalinización, saber cómo tenemos que resolver los problemas que tiene la desalación de las salmueras o del exceso de consumo energético que hace que quizá la agricultura, si no se planifica de forma adecuada, tenga una mayor huella de CO2 porque se ha utilizado energía en el agua de la desalación. Todo esto sabemos cómo resolverlo. La ciencia, la tecnología, las grandes empresas que están investigando, los casos de experiencia que hay. Esta mañana veíamos Australia, conocemos Israel, sabemos lo que está pasando en California, sabemos lo que estamos haciendo en España, sabemos las cosas importantes, muy importantes, y venimos a aprender de las cosas que están haciendo en Chile, pero hace falta una hoja de ruta, hace falta un gran consenso en el que se sumen voluntades y en el que se pueda dar respuesta a este reto épico que tenemos hoy como el que tenía Fernando de Magallanes hace 5 años, con una ventaja, y permítanme, Fernando de Magallanes iba con 250 hombres. La humanidad avanzó muchísimo solo con la aportación de solo el 50% de la humanidad. Yo estoy muy satisfecho de estar con 2 mujeres porque la gran revolución del siglo pasado fue la incorporación de todo el talento femenino a la búsqueda de las soluciones. Sumemos voluntades, sumemos o busquemos consenso, hagamos una gran alianza, una hoja de ruta que nos permita dar respuesta a este reto épico. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, por la presentación. Podríamos estar todo el día conversando de este tema que es tan relevante, tan motivante, pero en pos del tiempo vamos a hacer una pregunta nada más a ambos panelistas. Ya lo introdujo previamente. Hubo un acuerdo, o se firmó y se discutió en el Congreso un acuerdo por un pacto nacional por el agua. Respecto a este tema, y que fue discutido, aprobado por senadores de más amplio espectro político, quisiera que nos comentaran brevemente sobre los principales contenidos y motivaciones de este pacto nacional por el agua, que sin duda nos marca una agenda de trabajo y nos hace un llamado súper importante a todos. Bueno, quizá la senadora Allende tenga, desde luego, más conocimiento, mucha más autoridad que yo para contar esto que quizás sea solo un pequeño paso, pero muy importante. Senadora. Bueno, yo le agradezco, muy breve. Efectivamente, fue el 12 de julio de este año que nosotros presentamos un proyecto de acuerdo, justamente llamando a que el presidente de la República tuviera bien, como se hacen los proyectos de acuerdo, que no son vinculantes, sino que son mensajes que se le envían al presidente, donde se le dice si tiene a bien evaluar y disponer a la brevedad posible la creación de una comisión técnica con todos los actores, como sobre todo el Ministerio del Medio Ambiente, Agricultura, en fin, Obras Públicas, por cierto, Minería, Desarrollo Social y los gobiernos regionales, todo eso, para poder hacer una propuesta de un pacto y una estrategia nacional por el agua.
que es precisamente en la medida que lo decía muy bien Paco, para que pudiese hacer todos los pasos necesarios y toda la estrategia que como país debemos enfrentar, dado que somos los países más vulnerables y que ya lo hemos vivido con esta mega sequía. Entonces, tenemos que considerar esa articulación público-privada, tenemos que considerar cómo mejorar la gobernanza y disminuir esta dispersión administrativa de la gestión del agua. Tenemos que incorporar soluciones basadas en la naturaleza, que yo le hablaba antes, protección de humedales, de turberas, en fin, eso también es muy importante como herramientas. Cómo hacer una mejor gestión territorial con los consejos de las cuencas, quizás incluso me atrevo a decir, pensar que los ríos a veces es un poco absurdo estas secciones que se hacen, caso del río Aconcagua, no lo sé, estoy diciendo que a lo mejor hay que evaluarlo con más profundidad, pero de repente quizás del punto de vista de la gestión, no sé si necesariamente es lo mejor y a veces tenemos bastante conflicto entre una sección y la otra, la que está más arriba, que tiene más agua, la que deja pasar menos agua a las otras, en fin. Cómo mejorar nuestra resiliencia, restauración de los ríos, acuíferos, ecosistemas acuáticos, en fin, todo eso. Pero todo esto requiere de algo. Y aquí es donde el gobierno tiene que tomar una decisión. O algunos han hablado, y el BID lo recomendó, crear una subsecretaría, en el caso de que sería la subsecretaría dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que sería una subsecretaría que tiene que ver entonces con el recursos hídricos, o que yo creo que más bien sería importante pensar en cómo tener quizás un órgano autónomo, descentralizado, que tenga verdaderamente una mirada integrada, con una unidad de gestión, porque tenemos que pensar que todos los actores representan también distintos intereses. No es lo mismo el minero, el agrícola o la necesidad ciudadana, el consumo del agua, en fin, sucesivamente. Entonces también tenemos que pensar en una buena gobernanza, cuál va a ser la institucionalidad que nos va a acompañar, que no puede seguir siendo como la tenemos ahora, está claro, y al mismo tiempo tenemos que impulsar entonces esta restauración y protección de nuestros ríos y bueno, adaptarse al cambio climático, porque lo que decía Paco es muy cierto y lo estamos viviendo. De pronto hemos tenido en una hora una cantidad de lluvia que no esperábamos, que está dejando secuelas, digamos, pero claramente estos eventos son los que vamos a ir enfrentando cada vez más. Son mega sequías y de repente una irrupción violenta, intensa, pero en poco tiempo, pero justamente nos obliga a prepararnos mejor. Así que eso es lo que yo diría, es un llamado que yo espero ahora que el gobierno lo tome. Es un llamado que yo estoy haciendo. El mundo académico tiene mucho que aportar, el mundo privado, las comunidades, los ciudadanos, el mundo agrícola, que obviamente requiere de agua, pero también, yo digo, de un uso eficiente y racional de esa agua, etcétera, etcétera. Tenemos que dar ese paso, tenemos que buscar la forma de generar un pacto y una estrategia que sea concordada por todos los actores, que nos permita ser mucho más eficientes en lo que estamos haciendo y sobre todo, yo me niego y me resisto y me choca que estamos en pleno, digamos, siglo XXI y no tenemos la capacidad de darle agua, que es el consumo humano, que deberá estar, es un derecho humano y deberá estar garantizado. Muchas gracias, senadora. Lamento mucho que se nos ha acabado el tiempo. Les pido a todos que por favor le demos un aplauso a nuestros expositores y que continuemos con este trabajo. Así es, se nos acaba el tiempo, Pilar. Muchas gracias. Te queremos agradecer también tu aporte. ¿Sacamos una fotito? Gracias, Francisco. Por favor, quédate aquí en este escenario. Por supuesto que agradecemos a la senadora Isabel Allende haberse conectado desde la Quinta Región. Francisco, Expo Agua Santiago te quiere hacer un reconocimiento por tu apoyo, conocimiento y sobre todo por tu presencia aquí en este evento en manos de José Miguel Sotoluque, nuestro director ejecutivo, y también Claudia Patpich, nuestra directora de contenidos. Ponte ahí para la foto. Se ponen los cuatro ahí para la fotita. Exactamente.